Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. Y en la tarde de hoy me acompaña el analista político y abogado federal, abogado estatal también, el licenciado Leo Aldrich. Leo, muchas gracias por la oportunidad de acompañarnos en la tarde de hoy. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Camilo, siempre es un placer estar con ustedes en este proyecto que ya lleva un tiempito y, Sí. ¿verdad? Yo siempre he admirado lo que ustedes han hecho, primero como estudiantes de Derecho y ahora como colegas abogados, así que felicitaciones por el proyecto. Agradecido por su disponibilidad siempre. Así que vamos, ¿verdad? Directamente a un tema que, aunque ocurrió la semana pasada, seguirá dando de qué hablar y sobre todo seguirá el análisis conforme pase el proceso, ¿verdad? Penal en su contra, que estamos hablando del caso del arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y esto nos abre, ¿verdad?, a la primera pregunta, tomando en consideración que ya sabemos los hechos alegados, ¿verdad?, en el pliego acusatorio y sobre todo, ¿verdad?, la presunción de inocencia, pero que son hechos sustanciales que abren a una posibilidad de un posible juicio ya inminente, porque como bien se ha desprendido de la prensa y de sus abogados, ella no estará llegando a un preacuerdo con Fiscalía, por lo menos en esta etapa del proceso. Y me abre la primera pregunta de qué posibilidades de que alguno de los acusados, coacusados, incluyendo a Wanda Vázquez, lleguen a un preacuerdo con Fiscalía. Pues, Camilo, yo pienso que si nos dejamos llevar por las estadísticas, por un análisis empírico, frío, clínico, la alegación de la exgobernadora de que va a ir a juicio y de que no va a buscar un preacuerdo, pues sería sumamente improbable, aunque en este momento de furor y de emociones a flor de piel, pues ella sienta que no va a dar su brazo a torcer. Estadísticamente, empíricamente, sabemos que el 98% de todos los casos criminales federales acaban en una alegación preacordada. El lawyering Ujú. en corte federal, nos guste o no, a los abogados litigantes, a los trial lawyers, el lawyering, la esencia del trabajo del abogado defensor muchas veces se hace en la sentencia, al momento de la sentencia, porque no hay certeza, certidumbre de cuál va a ser la sentencia que va a imponer el juez o la jueza. Uno puede ir de la mano del fiscal o de la fiscal y recomendar algo en conjunto y eso no es necesariamente lo que vaya a hacer el juez. Pero para contestar tu pregunta, si nos dejamos llevar por las estadísticas, el 98% de todos los casos criminales federales, tanto en Puerto Rico como a través de Estados Unidos, acaban en una alegación preacordada, por lo cual mi conclusión es que no tomo con mucha firmeza esos comentarios de la gobernadora de que va a ir a juicio sí o sí, Ujú. porque todavía no ha visto la prueba en su contra, todavía no ha visto el proffer que hace la fiscalía. El proffer es un anticipo de lo que dirían los testigos en su contra y todavía no ha recibido la asesoría de su equipo legal tras haber visto esa evidencia. Así que me parece que hay que esperar. Yo pienso que sí cabe la posibilidad de que la gobernadora quiera cortar pérdidas y buscar un acuerdo, pero ciertamente tiene un derecho constitucional a ir a juicio y ese derecho constitucional no se lo puede quitar nadie, ni Claro. el fiscal, ni el juez, ni sus abogados. Solamente ella podría decir, yo voy a cortar pérdidas, yo sí soy culpable, pero obviamente para eso falta muchísimo tiempo. En una columna que usted recientemente, al día siguiente del arresto, publicó en el diario El Nuevo Día, hablaba y mencionaba un poco sobre que se indicaba que, según declaraciones de la propia, ¿verdad?, y rumores de sus abogados, la gobernadora está en aprietos económicos. Que eso también limitaría entonces, porque si la gobernadora decide ir a juicio, evidentemente eso conllevaría un costo adicional de abogados en el proceso de juicio, que no es lo mismo, que el costo no es lo mismo que en un caso estatal. En un caso de esta índole, ¿cuánto podría costarle a la gobernadora ese proceso si decide
ir a juicio? Bueno, en términos conservadores, un caso de esta envergadura que tiene implicaciones mediáticas, políticas, legales del más alto nivel, que hay otras personas involucradas y que hay testigos cooperadores que ya sabemos quiénes son y que tienen información de primera mano. Cuando una señora de 62 años está jugando su libertad, un cálculo conservador es que el juicio propiamente no le puede salir en menos de $500,000. Claro, podría haber algún tipo de consideración económica por parte de los abogados que o conocen, la conocen a ella o a su esposo o a algún familiar y puedan darle una tarifa reducida, pero ciertamente recuerden que el llevar este tipo de casos, si va a juicio, necesariamente implica que le está cerrando las puertas a otros clientes para llevar un juicio de esta naturaleza, que puede ser bastante prolongado y que conlleva una atención mediática y política y legal particular. Esto conlleva cerrar la oficina, cerrar básicamente la oficina legal. Además de que pues, es un trabajo arduo, un trabajo de un caso de defensa de cuello blanco con un ex gobernante, pues es sumamente complejo. Conservadoramente, el caso como tal, sin las consideraciones de ir a juicio, estamos hablando de $250,000, siendo muy conservador. Así es que es ciertamente un impacto económico el que va a tener la gobernadora para montar su defensa en este caso. Y tú traes un punto muy interesante, Camilo, que es que es muy lamentable, sea ella o sea cualquiera, que tenga que escoger si va o no ir a juicio por la capacidad económica. Claro, ella lo debe saber de primera mano porque ya procesó por largos años como fiscal y fiscal de distrito a personas que eran de escasísimos recursos, y ella pues sabe de primera mano lo que es tener el poder del Estado en sus manos contra personas extremadamente vulnerables. Ahora le ha tocado a ella en el otro lado del banquillo. Qué bueno que traje ese tema, que es una pregunta un poco que me la refirió el compañero Jeffrey Martínez. Vamos a hablar un poco del historial de Wanda Vázquez. Recordamos a una Wanda Vázquez que estaba al otro lado de donde está hoy. Por ejemplo, cuando alegadamente se le acusó, ¿verdad? Se le encontró causa, se le procesó, no llegó a trámites posteriores, pero se alegaba de que en efecto ella realizó algunas influencias indebidas en cuanto al abuso de poder en ese momento como secretaria de justicia, en otras circunstancias que muchas personas alegadamente la han mencionado y la han, ¿verdad?, estilado como de que por su posición de poder abusaba en cierta manera en hacerle, ¿verdad?, en procesamiento o otro tipo de acercamientos no muy favorables en ese sentido. O sea, no estamos hablando de una Wanda Vázquez que todo el mundo la reconoce por ser condescendiente, por ser una persona que tenía empatía sobre lo demás, sino que habían alegaciones y hay alegaciones de que Wanda Vázquez sencillamente no era al agrado de muchas personas, sobre todo por esa índole, por esa línea. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Bueno, no es que no sea del agrado, es que simplemente Wanda Vázquez mostró en su carrera judicial que era una mapuchadora cuando le convenía y era una fabricadora de casos cuando le convenía también. Ella usó el Estado, el poder del Estado como arma política y escudo personal. Cuando necesitaba escudarse, lo utilizaba ese poder del Estado y lo podemos ver, por ejemplo, cuando intentó frenar un referido del FEI, un referido del Departamento de Justicia al FEI, cuando Ujú. intentó hacer eso. Podemos verlo cuando fabricó casos, por ejemplo, contra el ex representante popular Héctor Ferrer, que en paz descanse. Ella tiene un largo historial de utilizar el arma del Estado, el brazo del Estado como arma política y personal para adelantar su ambición desmedida. Y ya vemos lo que le ha provocado. La Fiscalía Federal tiene un recurso evidenciario contenido en la regla 404B de las reglas de evidencia federal. Si quieren traer
parte del historial de Wanda Vázquez podrían hacerlo mediante esa regla. Obviamente el juez tendría que permitirlo y podrían traer, por ejemplo, a colación cuando ella, siendo secretaria de Justicia, intervino indebidamente en una negociación para que no se le diera ningún acuerdo a una persona que alegadamente había cometido una ofensa criminal contra una hija suya. Está también involucrada en el asunto que les dije de tratar de interferir para que la Secretaría de Justicia entonces, Denis Longo, no pudiera llevar a cabo su referido al FEI. Dijo que el Departamento de Justicia que ella dirigía hasta hace poco tiempo antes fabricaba casos, que el FEI fabricaba casos criminales. Estamos hablando de una persona que fue sumamente nefasta para el sistema judicial de Puerto Rico, para el sistema gubernamental de Puerto Rico, y la Fiscalía Federal, si así lo quisiera, podría intentar traer ese nefasto historial a colación durante el juicio mediante la regla 404B de la de evidencia federal. Leo, ¿crees que en este caso veamos que alguno de los implicados cumpla la pena de cárcel establecida, ¿verdad? En las tablas de sentencia. Porque esto preocupa, ya que ha ocurrido, como ha ocurrido en otros casos de corrupción reciente, que en figuras políticas cumplen probatoria, multa y no necesariamente una pena proporcional. Pues yo quizás discrepo un poco de tu premisa, porque determinar qué es una pena proporcional es un ejercicio muy subjetivo, ¿verdad? Ujú. Para ti una pena proporcional puede ser distinta que para mí o que para Jeffrey o para la gente que nos está escuchando, pero entiendo la esencia de tu pregunta. Ciertamente hay un juez federal en el Distrito Sur de Nueva York, Jed Rakoff, que siempre dice que las penas de los casos de cuello blanco son inferiores al crimen común. Eso tiene una explicación, ¿verdad? Los crímenes de cuello blanco, pues por lo general no involucran violencia, no tienen ese grado de peligrosidad, aunque ciertamente son algo muy difícil para la sociedad tolerar y trabajar. Pero para contestar tu pregunta, pienso que los testigos cooperadores, es decir, lo que le llaman en la calle comúnmente los chotas, van Ujú. a beneficiarse porque son los que, gracias a ellos, los fiscales pueden montar un caso. Aquellos que hayan sido colaboradores, cooperadores desde el inicio, entiéndase en otros casos, el alcalde Félix Elcano Delgado de Cataño, yo creo que podría recibir una pena no carcelaria por el grado de cooperación que ha dado. Otro caso puede ser el de Anaudi que lleva 7 años, 8 años aguardando sentencia. En esos casos yo creo que existe la posibilidad real de que no haya una pena carcelaria. Sin embargo, en otros casos como el del alcalde de Guaynabo, en otros casos como este mismo de Wanda Vázquez, pienso que existe la posibilidad de que el juez, que creo que es el juez presidente Raúl Arias Marswatch, se deje llevar por las guías de sentencia. Siempre me gusta aclarar en todos los foros que puedo, y este es uno de ellos, porque hay espacio para discutir y Ujú. dialogar, y no hay esa, ¿verdad? Esa presión del tiempo que hay en televisión y en Ujú. radio. Las guías de sentencia Ujú. en el ámbito federal son importantes, pero no son determinantes. ¿Me explico? De hecho, déjame buscar el libro porque es bueno siempre verlo. Bien, estamos en compañía de Leo Aldrich, quien, ¿verdad? Estamos hablando un poco sobre las guías de sentencia. Son unas guías que establecen, ¿verdad? Y guían al jugador al momento de sentenciar a Correcto, una persona de, correcto. de cómo debe ser la sentencia conforme a los delitos por los que la persona está acusada. Precisamente, y este es el libro, ¿verdad? Este es el famoso libro, esto es casi una Biblia para aquel que practique en el Foro Federal. Y atrás parece que no la tiene ya, Ujú. esta es la versión nueva, tiene una tablita que especifica, ¿verdad? Es como un organigrama que especifica meses de encarcelamiento. Ya. Y esas guías son guías. Desde el 2005, el Tribunal Supremo, un caso que se llama US versus Booker, especificó que las guías sí son importantes y el juez las tiene que calcular, pero el juez puede irse por encima o por debajo de esas guías. El estatuto, la ley, siempre va a gobernar por encima de las guías. Un ejemplo,
puede haber una ley, delito, que especifique que hay un mínimo de cárcel de 5 años. Ujú. Y si las guías dicen que las guías son de 57 a 71 meses y el juez le quiere dar 57 meses porque es la parte baja de las guías, no puede darle 57 porque el mínimo son 60 y está obligado por el estatuto a darle 60 como mínimo. Y asimismo, por ejemplo, digamos, el caso de Rafi Pina, las guías eran 33 a 41 meses de cárcel. El juez pero el estatuto en ese momento era de 0 a 10 años. El juez le podía dar probatoria o le podía dar 10 años. Las guías indicaban, sugerían que le diera de 33 a 41, pero el juez le podía dar 2 años, le podía dar 1 año, le podía dar 6 años, cualquier cosa dentro del intervalo de 0 a 10 años. Por eso que es importante ver que las guías sí son importantes, pero no son determinantes porque la discreción prácticamente entera queda en manos del juez o de la jueza. Bien, licenciado, y me gustaría, ¿verdad? Ya el tiempo nos va traicionando, pero me gustaría eh, hacerle esta última pregunta, sobre todo sobre quién va a juzgar a la exgobernadora. Sabemos que ¿verdad? Para este tipo de casos, la gobernadora, pues obviamente salía mucho en una figura pública. Todos los jueces, tanto estatales o federales, que radican aquí en Puerto Rico, pues obviamente saben quién es, han escuchado noticias sobre eso, sobre ella, que pudiera darse el caso que inevitablemente pudiera estar prejuiciado prácticamente todos los jugadores que están ahora mismo en la Corte Federal, pues por la figura de Wanda Vázquez. Le pregunto, ¿usted cree que el tribunal, el circuito mandará a otro juez de otra jurisdicción a atender este caso o para la etapa de juicio continuará el juez Marzuach atendiendo el caso? Yo no veo razón alguna por la cual un juez de aquí no pueda atender el caso, a menos que, claro, ese mismo juez o jueza decida inhibirse por la razón que ella entienda, como por ejemplo sucedió en el caso de la jueza Aida Delgado Colón y en el caso de Francisco Besosa. Ellos motu propio decidieron inhibirse, sea porque conocen a uno de los testigos que potencialmente va a testificar, sea porque tienen una relación estrecha con algún abogado, por la razón que sea, pero no hay razón alguna por la cual un juez del Tribunal de Distrito en Puerto Rico pueda atender el asunto. No veo por qué se tendría que inhibir si es que simplemente conoce a la gobernadora como la conocemos la mayor parte del país, que es por los informes de prensa y por lo que sale noticiosamente. Así que me parece que sí, que aquí existe la capacidad, la, 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 la preparación, los recursos para poder atender este caso no como cualquier otro, porque implica lo que tú has dicho, una figura de gran envergadura, pero ciertamente van a ponerse las medidas profilácticas para que se pueda atender de manera justa e imparcial, como requiere la Constitución y como merece cualquier ciudadano. Licenciado Leo Aldrich, le agradezco su Gracias a tiempo, le usted. agradecemos su disponibilidad siempre con nosotros y lo que usted necesite, estos micrófonos están y seguirán abiertos para usted. Muchas gracias y felicidades por el proyecto que es muy importante para Puerto Rico. Gracias amigos, esto ha sido Pesos y Contrapesos.